Bueno, se cumplió la palabra de China respecto a que iba a utilizar esta oportunidad que fue de alguna manera digitada por la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al viajar a Taiwán, contraviniendo, por cierto, las sugerencias chinas, y China dijo que iba a mostrar su fuerza, y efectivamente se hicieron una serie de ejercicios, simulacros y con munición activa, real. Y bueno, queremos saber, conversando con Raúl, qué tanto esto, Raúl, es algo serio en términos de la escalada que está tomando, y qué tanto es una cosa que hay que hacer para no perder de alguna manera la prestancia, porque ya ocurrió la visita de la señora Pelosi y China tenía que responder de alguna forma. Claro, Fernando, y la respuesta es seria. China ha lanzado cerca de unos 16 cohetes balísticos, es decir, son cohetes de bastante alcance, y esto, por supuesto, representa una amenaza y justifica lo que ha impuesto China, que es una suerte de cerco a la isla, diciendo vamos a realizar estos ejercicios y son con munición real, como tú señalaste, y por lo tanto esto representa un peligro para la navegación. Es una zona de un tráfico marítimo enorme, es una de las rutas más navegadas, por lo tanto todos los países, Corea del Sur, por ejemplo, que tiene una navegación enorme, un país con niveles de comercio internacional descomunal, como sabemos, y Corea del Sur ha dejado de circular por ahí, de manera que esto está afectando a muchos países que son muy importantes desde una perspectiva industrial. Y bueno, China les ha dicho, estas son las zonas, y le marcó zonas bastante amplias marítimas. El que pasa por ahí lo hace a su propio riesgo porque están advertidos que no deben hacerlo. Y lo mismo para la aviación. Y hay varias aerolíneas que han suspendido sus vuelos mientras duren estos ejercicios, que están previstos por 5 días, es decir, prácticamente para la próxima semana. Y esto, por supuesto, que afecta a Taiwán, pero no lo afecta de manera tan decisiva por la perspectiva militar, porque nadie cree que China va a invadir la isla. Sin embargo, uno de los portaaviones chinos que están circulando en la zona, y estos son los juegos militares, digamos, de generar inquietud, fue cargado, lleva una gran cantidad de barcazas de desembarco. Entonces, bueno, pero como sabemos, en todos los conflictos se hacen maniobras diversionistas para engañar, para despertar especulaciones, pero lo concreto es que China, con toda certeza, bueno, nunca se puede decir con toda certeza, con mucha certeza, no va a intentar una invasión a la isla. Esto traería consecuencias muy difíciles de prever para China, por cierto, para Taiwán y para Estados Unidos. Por lo tanto, todo el mundo opera con la hipótesis de que no va a pasar a mayores en términos directos. Sin embargo, esto todavía puede complicarse mucho. ¿Y cuál es la complicación? Que China trate de establecer un bloqueo, y un bloqueo que, por ejemplo, lo pudiera mantener durante un mes a Taiwán. Es decir, no dejar que entren buques o salgan y paralizar su comercio. Y esto, Taiwán es una isla tremendamente vulnerable, sobre todo en términos energéticos. Tiene que importar mucho de todo su petróleo, un porcentaje muy alto, y si se viera cercada, esto le traería consecuencias enormes. Pero incluso un cerco, el propósito de China probablemente no sería tomarse la isla o cercarla a un punto en que los obligue a rendirse, por así decirlo, o
a forzar una intervención de Estados Unidos que podría hacer intervenir, por ejemplo, el portaaviones Ronald Reagan, que tiene un enorme, pero enorme poder de fuego, y que si tuviera que intervenir, eso ya significaría un choque directo con China, y eso no le interesa ni a Estados Unidos ni a China. Oye, en estas circunstancias no creo que quieran entrar en eso. Yo aquí voy a especular un poco, pero una de las cosas que podrían parecer paradójica cuando un país decide hacer este tipo de ejercicio para demostrar el poder es que, bueno, lo que muestren no se considere tan poderoso. No haya nuevos armamentos, ni haya nuevas situaciones. Desde ese punto de vista te pregunto lo que hizo China, lo que mostró China y está mostrando con estas maniobras militares. ¿Qué tanto pueden servir para efectivamente generar condiciones distintas si es que esta situación escala? Porque si es que tú me dices, mira, esos misiles que estamos viendo ahí son capaces de, qué sé yo, tener una capacidad en el momento en que llegan al blanco equivalente a, no sé, 2 bombas nucleares, ok. Uno puede entender, sabéis que no solamente es un mensaje sobre la acción, sino que es un mensaje que se pasa sobre la capacidad de fuego que se tiene. ¿Eso se puede ver en estos ejercicios o es algo que todo el mundo sabía en qué iban a consistir? No, era relativamente previsible, pero lo que tú dices me recuerda a una fábula china que cuenta que, digamos, un tigre está circulando por ahí, moviéndose, y de pronto ve un burro. Y nunca había visto un burro. Y, bueno, lo mira con cuidado, lo mira con un poco de recelo, y se va acercando y finalmente decide saltar sobre el burro y salta sobre el burro, pero el burro le da una patada y lo tira afuera. Sin embargo, el tigre se lame sus heridas, se cura y al día siguiente vuelve donde el burro y se lo come de una vez. Porque claro, el burro había mostrado toda su capacidad de defensa. Entonces ya estaba prácticamente desarmado. Y ese es el peligro cuando tú despliegas tu capacidad militar, corres el riesgo de que digan, no era tan feroz. No era tanto, por eso. Exacto, no es un riesgo. Y bueno, esto justamente, el riesgo y el beneficio del ejercicio que están realizando los chinos, el beneficio es que Taiwán diga, flauta, yo con esta chicha no me quiero curar. Pero, por el otro lado, que diga, bueno, no es tan bravo, no es tan grave el peligro. Y acá el tema central, Fernando, del punto de vista militar, no es el tipo de misiles, no es el tipo de aviones. ¿Sabes cuál es la clave del conflicto entre China? La logística. Es decir, China puede desembarcar sin mayores problemas en la isla, puede tomarse las defensas. La pregunta es, ¿puede mantener un contingente voluminoso dentro de la isla, dentro de Taiwán? Y va a tener la capacidad de cruzar los 160 kilómetros con la frecuencia que se lo va a exigir un gran contingente militar. ¿Qué es lo que frenó a la Alemania nazi de no desembarcar en Gran Bretaña? El terror a que si desembarcaban en Gran Bretaña, cosa que probablemente podían hacer con dificultades, pero ¿cómo iban a mantener a sus fuerzas dentro de Gran Bretaña si no podían asegurar una ruta, una línea logística? Y la logística es el tema determinante. Fíjate que hay un dicho que señala que el combate es para los amateurs, pero la logística es para los profesionales. Es decir, si tú no puedes darle el petróleo, el combustible que necesita un ejército, las armas, la alimentación, bueno, ese ejército está perdido. De manera que, dadas las características de la distancia que separa a China de Taiwán, el mayor pleito sería cómo abastecer a ese ejército. No que no tengan aviones que pueden doblegar a la Fuerza Aérea Taiwán. Si tú miras la correlación de fuerza, es infinitamente favorable a China.
Oye, la segunda duda que tengo respecto a los ejercicios, ¿dónde caen esos misiles? Porque tú dices, hacen ejercicios con armamento activo. Bueno, si es que hay armamento activo, esas cosas en algún momento dado, por pura fuerza de gravedad, tienen que caer. ¿A dónde van? Al mar, al mar. Así, ¿ah? Sí, van directamente al mar, no los hacen estallar sobre territorio. Es lo mismo que son las pataletas de los norcoreanos, siempre tiran los misiles al mar. Y cuando, digamos, se sienten molestos o consideran que Estados Unidos no les está prestando atención, siempre, lo hemos comentado varias veces, Sí. ¿verdad? Tiran unos misilazos y esa es la manera de golpear la mesa. Bueno, vamos a tu libro. Ya. Seguimos en temas de conflicto. De Pablo Rubio Apiolaza, Por los ojos del águila. Y voy a leer la bajada, que es la transición democrática chilena vista desde el gobierno de los Estados Unidos, 1981-1994. Pablo Rubio, trabaja en el archivo del Congreso chileno, y ha hecho un trabajo muy meticuloso de estudiar una cantidad significativa de documentos de ese periodo, provenientes todos de autoridades o instituciones estadounidenses. Y lo que narra, y es interesante, es cómo Estados Unidos llega a la conclusión, lentamente, de que tiene que abandonar a Pinochet, al régimen, pero especialmente sacar a Augusto Pinochet del gobierno, y cómo comienza a cambiar la opinión en Estados Unidos. Por supuesto, el factor determinante es el asesinato de Orlando Letelier, pero a partir de ese momento, cómo va cambiando la opinión en Estados Unidos desde una simpatía y, en algunos sectores, incluso admiración hacia el régimen por su política económica, y un régimen que era un aliado, claro, de Estados Unidos en su enfrentamiento con las organizaciones de izquierda en Centroamérica y también en el resto de la región. Pero cómo se van enfriando esas relaciones y hasta cierto punto, no realmente antagonizando, pero Estados Unidos decide que está mucho mejor servido sin Pinochet en la región, y que lo que le conviene es la transición democrática, y a través de una serie de documentos muy interesantes que señala el autor, va generando las condiciones para la transición y las condiciones para la transición. Por ejemplo, hay una serie de documentos muy explícitos en que señala esto debería ser liderado por la democracia cristiana, específicamente en la última elección, digamos, post-dictatorial, el respaldo que le dan a Patricio Aylwin y, como sabemos, el quiebre entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, que era una de las condiciones sine qua non que ponía Estados Unidos, que no hubiera presencia de comunistas dentro del gobierno de transición. Y cómo se aceptan estos términos, y también tiene algunos acápites muy interesantes sobre la aceptación y cómo Estados Unidos empuja la continuidad de la política económica del periodo dictatorial, es decir, una política muy generosa, muy abierta al sector empresarial y de libre competencia, y de una economía abierta a la economía mundial. Y todo esto muy documentado en mucho detalle. En ese sentido, Rubio ha hecho un trabajo interesante, y a los que les interese ese periodo, les recomiendo el libro, les va a aportar, porque está escrito, bueno, no desde el punto de vista de los ojos del águila, pero desde el punto de vista cómo Washington apreció esos años críticos de la transición. Bueno, te agradecemos el libro y nos encontramos el próximo lunes. Que te vaya muy bien. Chao. Chao, bien.
Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo con.